las personas que lo escribieron qué tenían que decir. Es la primera lección, inspiración. La segunda tiene en cuanto a la autenticidad del texto bíblico. Quizás es una pregunta más común para esta época, preguntarnos cómo sabemos que este libro, que fue escrito por hombres, como dicen muchas personas, ¿verdad? Y realmente fue escrito por hombres, es cierto, fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios. ¿Cómo es posible que este libro tengamos la confianza, mejor dicho, cómo es posible que tengamos la confianza de que este texto que tenemos de la Biblia es el texto que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo hace tantos años? ¿Cómo nos llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo es que nos llegó la Biblia a nosotros? ¿Cómo es que este texto llegó hasta nuestras manos? Si tenemos esa seguridad, entonces perfecto. Pero si no, en realidad estamos en un grave problema, ¿no cree usted? ¿Cómo podemos saber que este texto que tenemos es realmente el texto que tenemos de parte de Dios? Entonces eso va a ser nuestra segunda lección el día de mañana. Ojalá tenga la oportunidad de acompañarnos el día de mañana también, que estén con nosotros para acabar estas dos lecciones en cuanto a la autenticidad de la Biblia. La autenticidad quiere decir que sea verdadera, que sea real, que sepamos, que tengamos confianza de que lo que tenemos en nuestras manos viene de parte de Dios. Número uno, inspiración, viene de parte de Dios. Y número dos, se ha transmitido a través de los años con fidelidad. Y tenemos un texto en el que podamos confiar. Así que la siguiente vez, a lo mejor, que alguien les diga, pero tú cómo sabes que la Biblia es todo lo que Dios nos mandó, que realmente el texto que tenemos es el texto que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribió Moisés. Bueno, después de esta clase, esperamos que ustedes tengan un poquito más de armamento, un poquito más de arsenal en cuanto al conocimiento que todo cristiano debe tener. Déjenme invitarlos, que a esta temprana edad que tienen ustedes, se esfuercen un poquito más, si es que ya lo están haciendo, se esfuercen un poquito más en estudiar sobre estos temas. Porque si usted dedica un mes o 2 meses a estudiar evidencias que nos hablan sobre cómo la Biblia es auténtica, se va a quedar con ustedes ese conocimiento por el resto de sus vidas. Y las dudas o los problemas que causan a lo mejor el pensar que no tengamos un texto fidedigno, esas dudas se van a disipar y seguramente su fe se va a fortalecer. Entonces es importante que usted dedique tiempo a este tipo de estudio. Déjame decirte por qué. Porque lo más probable es que prendas la tele y si sale el Discovery Channel o el History Channel, estos canales que son en gran parte patrocinados por gente que no cree en Dios, y de repente sale un programa en la tele o un documental en YouTube que te dice, acaban de descubrir el Evangelio según Judas. Yo nunca había oído del Evangelio según Judas. ¿Sí? Pues este Evangelio según Judas es un libro que está revolucionando y está cambiando la manera en que los cristianos han creído. De repente sale uno de esos encabezados en algún lado y la gente que no cree en Dios les encanta hacer gran bullicio de este tipo de cosas para intentar desacreditar la Biblia. Y mucha gente, inclusive amigos tuyos seguramente te van a decir, yo no creo en la Biblia es un libro escrito por los hombres. Bueno, ¿por qué no le dan tiempo? ¿Y por qué no dan chance a la Biblia, la oportunidad a la Biblia de defenderse? ¿Me entiendes? Hay que darle oportunidad a la Biblia de defenderse y demostrar Dios las evidencias de que este libro es el libro que nos puede llevar a la vida eterna. Porque a fin de cuentas, jóvenes, la pregunta más importante no es cuánto dinero hay en el banco, ni qué vamos a comer mañana, ni qué nos vamos a vestir, ni cuál va a ser tu carrera. Son preguntas importantes a esta temprana edad. Pero la pregunta más importante es, si mueres hoy, o si muero yo hoy, ¿a dónde voy a ir? Esa es la pregunta más importante. Después de morir, un segundo después de la muerte, ¿dónde voy a estar? Y si no sabes la respuesta a ello, bueno, déjame decirte que en este libro, la respuesta, aquí encuentras la respuesta a todas esas preguntas más importantes que ninguna otra pregunta que te vaya a hacer en tu vida. Así que te invito otra vez a que nos acompañes mañana para ver la segunda parte también. Vamos a hablar entonces de inspiración bíblica. Vamos a hablar de los aspectos que la Biblia muestra para comprobar que es inspirada por Dios. Obviamente, muchos libros en la actualidad, muchos libros reclaman a lo mejor ser inspirados. La Biblia misma reclama ser inspirada, pero el que lo diga la Biblia no es suficiente.
Porque hay otros libros como el libro del Mormón. ¿Alguna vez ha leído o ha visto el libro del Mormón? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, andan por las calles estos jovencitos, algunos de ellos con camisas blancas, corbata negra, en bicicletas, y andan predicando y ofreciendo un libro que se conoce como el libro del Mormón. Este libro del Mormón reclama ser inspirado por Dios. Y también, y fue escrito por ahí de 1860, 1850, un poquito más atrás quizá, por un señor que se llamaba José Smith. Ese señor un día se le ocurrió hacer un libro y decir, voy a decir que este libro es inspirado por Dios. Pero ¿cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo comprobamos que estos libros realmente no son inspirados por Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia entre estos dos? Y seguramente más y más personas en la actualidad, en este tiempo y en el futuro, van a decir que hay libros inspirados por Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, otra vez, no es suficiente con que lo reclame la Biblia. ¿Qué evidencias hay de que la Biblia es inspirada por Dios? Vamos a hablar de la primera evidencia, entrando a la materia inmediatamente. La unidad de la Biblia. ¿A qué nos referimos con la unidad de la Biblia? Bueno, son 40 diferentes escritores, 40 diferentes hombres, usted lo puede apuntar esto, 40 diferentes personajes que a través de muchos años, vamos a ver cuántos años nos tomó poder acumular este libro, pero 40 personas diferentes, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, de diferentes antecedentes, escriben sobre un mismo tema. Si sacáramos un papelito ahorita nosotros aquí y les dijera que escribiera cada 10 personas, quizás nada más la gente que está aquí enfrente, y les preguntáramos, para ustedes escriban un papelito, ¿quién es el mejor cantante del mundo? Imagínate cuántas respuestas tendríamos. Justin Bieber no canta. Justin Bieber no puede ser. Hay buenos cantantes en la historia de la humanidad, pero Justin no es uno de ellos. Pero seguramente cada una de las personas aquí enfrente, no sé, no, tendrían una respuesta diferente. ¿Verdad? ¿Quién es el mejor actor del mundo? Inclusive en estas personas no podríamos ponernos de acuerdo. A lo mejor una por lo menos o dos estarían de acuerdo quizá, pero alguna de ellas variaría. Imagínate tú, 40 diferentes personas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, que concuerdan con un mismo tema. Alguien diría, bueno, son 40 personas, a lo mejor no es tan imposible que eso se dé. Bueno, vamos a ver un poquito en cuanto a ellos. Todos tienen diferentes vidas. Unos eran por ejemplo, pastores, otros pescadores, otros se dedicaban a recaudar impuestos, como Mateo, otros quizá eran, no sé, oficiales de algún cargo público que tenían. El apóstol Pablo era simplemente un fariseo, sabía de Biblia. Otros personajes quizás llegaron a ser reyes como David, como Salomón. Otros personajes probablemente no tenían ningún trabajo específico, eran hijos de sacerdotes, como en el caso de algunos profetas, pero de ahí en más, cada uno tenía diferentes ocupaciones. Si todas las gentes que escribieron la Biblia vinieran de una misma escuela, se hubieran graduado de MEC, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar, bueno, estas personas obviamente concuerdan en lo que van a decir, porque alguien les enseñó esto. En el caso de la Biblia, no. En el caso de la Biblia, estas personas vivieron diferentes tiempos, con diferentes ocupaciones. ¿Cómo es posible entonces que tuvieran este mismo punto central, este mismo tema? Diferentes lugares, Palestina, Europa, Asia Menor, inclusive quizás probablemente algunos de ellos vivieron en otros continentes diferentes unos de otros. ¿Cómo es posible que ellos tuvieran esta concordancia en hablar de las mismas cosas? Ahora, esto, hermanos jóvenes, en un periodo de 1600 años. Un periodo de 1600 años. En realidad, los primeros 1500 años toma escribir el Antiguo Testamento, y los últimos 100 años toma escribir el Nuevo Testamento. Pero 1600 años, y que todos ellos concordaran, que todos ellos tuvieran un mismo tema y una conexión entre ellos, y que nos fueran llevando poco a poco a una culminación. Mira, pensar contigo acerca de esto. ¿Qué ganaban estas personas
con escribir todo esto en un periodo tan grande de tiempo, ¿qué ganaban? ¿Ganarían fortuna, dinero? No. Muchos vivieron la pobreza toda su vida, murieron en la pobreza. ¿Qué ganaban? ¿Fama? No. Muchos ni siquiera se conocieron entre sí. ¿Qué motivaba a estas personas a escribir, a hablar, a predicar? ¿Por qué lo hacían? Había alguien encima de ellos, por encima de ellos, que les decía estas cosas y que se sentían ellos obligados a compartir con otros a pesar de que les costara su propia vida. En la actualidad, de repente, la gente lucha por algún ideal, lucha quizás por alguna cosa importante, algo superior, pero no mucha gente está dispuesta a dar su vida por algo, por convencer a alguien más acerca de algo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todo lo que está en este mundo, jóvenes, es de este mundo, y la vida se acaba aquí y no pasa nada. La gente nos olvida, ¿verdad? Y la gente que nos recuerde después de morir, también van a morir ellos y nos van a olvidar. ¿Hay algo quizá mejor a lo que podamos aspirar? ¿Hay algo mejor a lo que podamos esperar algún día? Claro que sí. Y ahí es precisamente lo importante y lo crucial de entender la inspiración bíblica. La Biblia tiene esa idea, esa intención, ayudarnos a pensar en algo fuera de esta vida. Y eso fuera de esta vida es lo que motivó a estas personas a seguir hablando, a seguir escribiendo. Ponte a pensar en esto. 3 lenguajes diferentes: hebreo, arameo, una porción muy pequeña del arameo, griego, todo el Nuevo Testamento prácticamente, con un tema central, todos ellos. El tema central es la salvación del hombre. Y ahorita vamos a ver cómo los libros de la Biblia se relacionan a ese tema central. Aparte de ello, todos los libros de la Biblia, eso es algo interesante. Déjame decirte esto: si alguna te pregunta a alguien, ¿de qué habla la Biblia?, ¿qué responderías? ¿Cómo podrías responder? Habla de Cristo, habla de Dios, pero ¿qué dice de Dios? Déjame sugerirte algo. La Biblia, queridos jóvenes, responde a 2 preguntas, ¿ok? La siguiente vez que te pregunte a alguien, ¿de qué habla la Biblia?, diles que responde la Biblia, y se trata de responder 2 preguntas. Número 1, ¿quién es Dios? Esa pregunta la responde la Biblia. ¿Quién es Dios? Y nos dice en cada versículo y en cada capítulo, ya sea la respuesta a esa pregunta o la respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué quiere que yo haga? Son 2 preguntas nada más. ¿Quién es Dios? ¿Y qué espera de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Y todos los versículos de la Biblia, todos los capítulos, todos los libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿verdad? 27 del Nuevo, el 39 del Antiguo Testamento. Todos los libros de la Biblia, todos los capítulos, todos los versículos, todas las letras, de una manera u otra, están unidas a responder una de esas preguntas o las 2 preguntas. La siguiente vez que leas un versículo de la Biblia, pregúntate: ¿qué respuesta recibes de ese versículo? De cualquier libro, de cualquier capítulo. El pasaje más famoso de la Biblia es Juan 3:16, ¿verdad? Que lo dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, el más famoso de la Biblia, responde a las 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién es Dios? ¿Qué nos dice Juan 3:16 de quién es Dios? Dios es el que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es el que estuvo dispuesto a dar su propio Hijo. Por la segunda pregunta es: ¿qué espera de mí? ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a qué espera de mí? Bueno, que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios espera que creamos en Él. Creer es una palabra que encierra muchas cosas. Creer encierra obedecer a Dios. Entonces, las 2 preguntas: ¿quién es Dios? ¿Qué espera de mí? Se responden en la Biblia, en todos los versículos, todos los capítulos, de una manera u otra. Quizás nada más una pregunta se responde, o a veces las 2. Analízala bien, y la siguiente vez que lo leas, analízala así. Ahora, no hay ningún libro comparable a eso. Ningún otro libro en la historia de la humanidad. Hay libros buenísimos, hay libros famosos. Yo trabajo en una biblioteca allá en Everman y tenemos como 30,000 volúmenes. Y hay libros de todo. Hay libros ridículos, hay libros chistosos, hay libros de toda clase. Hay libros que son para la basura. Todas las biografías de Justin Bieber las tiramos a la basura.
Pero, porque ya traigo contra Justin, ¿verdad? Pobre Justin. Pero el punto es este. Hay libros importantes. No sé cuál sea tu libro favorito. No sé si te gusta leer. Libros famosos para gente como de tu edad. A lo mejor sería el diario de Ana Frank. ¿Alguna vez hablado del diario de Ana Frank? Un libro muy bonito. Habla de esta muchachita que estuvo en la Segunda Guerra Mundial escondida con su familia en el ático de la casa, ¿verdad? Sobrevivió de ahí, eventualmente muere. Es un libro triste, pero bonito. No se compara con la Biblia. No responde nada en cuanto a mi futuro. El mismo Quijote de la Mancha, o los clásicos de Platón o de Sócrates, buenos libros, cosas que a lo mejor estimulan tu pensamiento. Nada más hacen eso. No te sirven de nada más. Ningún libro se compara a las características que vemos en la palabra de Dios. Puedes pensar en esto, por ejemplo, el libro de Génesis. Génesis nos habla de la creación, nos habla del pecado del hombre y nos habla de la promesa de un Mesías. Y de ahí en más, de Éxodo a Malaquías, que son los siguientes 38 libros del Antiguo Testamento, nos hablan de la preparación para traer al Mesías. El primer libro nos habla de cómo se estableció todo, inclusive el hombre, el pecado y la promesa para el hombre. Génesis 3:15, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 25, se le reitera a Abraham, va a venir un Mesías, va a traer la solución al pecado. De Éxodo a Malaquías, que son los siguientes libros del Antiguo Testamento, se nos habla de la preparación para traer a ese Mesías. Y luego Mateo a Juan, que son los 4 evangelios, ¿verdad? Se usan como los 4 evangelios, solamente el evangelio, pero 4 libros que hablan del ministerio de Jesús. Estos 4 libros nos hablan de la venida del Mesías y de la predicación del Mesías. Y luego el libro de los Hechos, que es el siguiente, nos habla de lo que estableció el Mesías, de cómo podemos ser parte de ese reino, de esa iglesia, del Mesías. Las siguientes cartas, desde Romanos hasta Judas, nos hablan de cómo debemos comportarnos en nuestra relación con el Mesías. Y Apocalipsis nos recuerda que hay que esperar al Mesías, que hay que mantenernos fieles al Mesías. Veía precisamente la pintura que tienen ahí atrás sobre la descripción que hay en Apocalipsis capítulo 1 del Señor Jesús, ¿verdad? La espada que sale de su boca, los ojos como llamas de fuego, nos estimula a mantenernos fieles al Mesías. De eso en la Biblia, todos los libros de la Biblia están conectados al Mesías y al plan que Dios tenía para salvar al hombre. 1600 años, 40 hombres diferentes, 3 lenguajes distintos, diferentes lugares del mundo. ¿Cómo se explica que todo concuerde? Ok, hay mucho que ver. Hablando sobre la unidad de la Biblia, entonces concluimos que no hay ningún otro libro parecido o semejante. Pero vamos a hablar de las profecías bíblicas porque el tiempo se va rapidísimo. La Biblia también es inspirada por Dios y comprueba su inspiración no solamente por su unidad, la unidad del pensamiento, a pesar de ser tantos hombres, tanto tiempo, eso comprueba que es inspirada. Una mente maestra que dictó estas cosas. Pero número 2, luego nos dan muchas cosas más. La Biblia también comprueba su inspiración porque hace profecías. Profecías, algunas personas lo toman de una manera muy ligera la definición, pero profetizar algo significaba que las personas que lo decían tenían un conocimiento de un evento o una situación en el futuro que de ninguna manera podía predecirse o podía esperarse. Un conocimiento que era o revelado por alguien superior o nada más. Eso es una profecía. En la actualidad, jóvenes, no hay profecías. Ya no podemos predecir algo que no sepamos que vaya a ocurrir. La Biblia ya nos dijo todo lo que va a pasar de aquí al fin del mundo, en nuestra relación con Dios, obviamente. A lo mejor nadie se esperaba que fuera a quedar como presidente Donald Trump allá en Estados Unidos, ¿no? Nadie se lo esperaba, pero era una posibilidad. A lo mejor alguien hubiera podido decir, yo predigo que va a quedar como presidente Donald Trump. A lo mejor no lo hubiéramos creído, pero era una posibilidad. No es una profecía, es diferente esto. Profecías son muy particulares en la relación que tenemos con Dios. Déjame decirte que hay más o menos 300 profecías. 300 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas que más habló de Jesús es
es el profeta Isaías. Isaías vivió 750 años antes de Cristo. No había manera de que Isaías pudiera predecir lo que iba a pasar con una persona de aquí a 750 años en la historia. No sabemos cuánto tiempo le queda al mundo. Sabemos que le quedan 750 años, perfecto. Pero ¿usted cree que ahorita pudiera pararse alguien y predecir eventos específicos en la vida de un personaje que va a vivir de aquí a 750 años? ¿Quién pudiera decir algo así? ¿Qué otro ejemplo de esto en la historia de la humanidad existe? Ninguno. ¿Alguna vez ha oído sobre Nostradamus? Habla de este señor pensador del siglo XVI, me parece, supuestamente muy bueno para predecir cosas, ¿no? Se dice que él predijo la caída de las Torres Gemelas allá en Nueva York en el 2001. ¿Y saben cuál fue la predicción que hizo supuestamente? En un párrafo de algo que escribió dijo: las dos grandes van a caer. Eso es todo lo que dijo. Las dos grandes van a caer. Alguien tomó eso y dijo: aquí se refiere a las Torres Gemelas. Este cuate predijo que iban a ser destruidas. Eso no es una predicción. Eso no es una profecía. Vamos a ver algunas profecías del Antiguo Testamento y algunas cosas que se dicen sobre Jesús. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, se nos dice, 750 años antes de que Cristo naciera, que nacería de una virgen. Y después en Mateo capítulo 1, el capítulo 1, versículo 18, 24 y 25, se nos comprueba que Jesús nació de una virgen. El texto empieza diciéndonos: había una virgen que estaba desposada con José, se llamaba María, no había conocido a su marido, no había tenido relaciones ellos, pero se encontró que estaba encinta, que estaba embarazada. ¿Cómo explica uno esas cosas? Diría, bueno, es algo dudoso, a lo mejor ni siquiera era cierto esta relación que tenían, etc. Ok, sigamos adelante. Número 2. En Génesis 22, 18, 21, 22, 35, 10, se nos dice que Jesús vendría de la simiente de Abraham. Abraham fue el padre de la nación judía. Pero Abraham tuvo dos hijos. Uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba ¿cómo? Ahí no, Ismael. Ismael es de donde provienen los árabes. Isaac es de donde provienen los judíos. Tuvo dos hijos, pero se le ha profetizado que el hijo de Dios vendría de la descendencia de Isaac, no de la descendencia de Ismael. Y después Isaac tiene dos hijos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Bueno, se nos dice en Isaías que Jesús vendría de la descendencia de Jacob, no de Esaú. A pesar de que en estos casos tanto Ismael como Esaú eran los primogénitos de sus padres, los primeros hijos de sus padres, no es por ellos que viene la descendencia de Jesús, es a través de este linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ese linaje va a través de muchas personas, inclusive un hombre que se llamó Isaí, que tuvo muchos hijos y que era hijo de un señor que tenía un nombre muy bonito que se llamaba Obed. ¿Oyó? Y Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David. David viene a la descendencia del Señor Jesús, que tuvo a Salomón, que tuvo a Roboam, etc. Bueno, David, bueno, ¿cómo es posible que esta persona sufriera estas cosas tanto tiempo atrás? Génesis 49:10 se nos dice que vendría de la tribu de Judá. Lucas 3:29 lo comprueba. Miqueas capítulo 5, versículo 2, es muy importante. A lo mejor alguien podría desacreditar las anteriores, pero ¿cómo puede uno desacreditarlo de Miqueas 5:2? Que nos dice que Jesús nacería en una ciudad que se llamaba Belén de Judá, porque había otra Belén en el país de Palestina, pero no era esa Belén, sino Belén de Judá. Belén de Judá era un ranchito, era un pueblito que nada que ver. Cuando Jesús nace, iban de paso sus padres por ahí, y se da la situación de que si le viene el niño, ahora sí, ¿verdad? Se pone labores de parto María, cuando van pasando por Belén de Judá, donde se había profetizado por Miqueas mucho tiempo atrás que nacería Jesús. Y ahí nace Jesús en Belén de Judá, Mateo capítulo 2, versículo 1. Zacarías 9:9, por ejemplo, fíjense en esta.
Zacarías 9:9 nos dice que Jesús entraría a Jerusalén en esas últimas semanas de su vida, montado en un pollino, montado en un burrito, en un asno. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta profecía se cumpliera en Jesús? Mucho tiempo después, en Lucas 19:35, siguiente profecía, Isaías 53, el sufrimiento del... Da conmigo de Isaías 53. Hay mucho material. Otra vez, déjame decirte, dale chance a la Biblia. Dale chance a la Biblia de explicarte, de comprobarte, de sacarte de dudas. Si tú oyes todo el pensamiento humano, si inclusive en la escuela a lo mejor tus maestros que no creen en Dios, muchos de ellos no creen en Dios, allá en Estados Unidos es muy popular esto, ¿verdad? Conozco un jovencito más o menos de la edad de ustedes, tiene como 19 años, durante su época en la preparatoria era muy religioso, no era cristiano, pero muy religioso por lo menos. Entró a la universidad, entrando a la universidad se encontró con una maestra que representó a Nietzsche, este pensador filósofo, y ¡pum! Me lo borraron el cassette del muchacho. Ya no cree en Dios, solamente por una persona. Esos son mitos, son cuentos de hadas. Yo no creo que realmente haya habido un diluvio, no creo que realmente los dinosaurios fueran contemporáneos al hombre, no creo que Dios exista a fin de cuentas. Porque ¿qué evidencia has visto a favor de él? No, nada. Pura evidencia en contra. Bueno, dale chance a la Biblia. Busca evidencias que te ayuden a buscar y a saber la verdad. Sobre Dios, déjame poner una vez, antes se me olvide aquí, una página en internet. Un marcador. Una página de internet, tiene material en inglés, pero tiene mucho material en español. Si de repente tienes algún cuestionamiento, alguna pregunta sobre evidencias de la existencia de Dios, evidencia científica, evidencia, no sé, filosófica, busca esta página de internet, ahorita la pongo, que se llama apologeticspress.com. No sé si la has visto antes. Es de la Iglesia de Cristo, es hecha por hermanos. Un amigo mío es el director de esa página de internet, muy importante, hoy te la apuntamos para que tengas un recurso. Hay material en español, tú puedes ir y estudiar estas cosas con tu propia computadora, con tu propia mente. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, dice. Alguien va a subir como un retoño delante de Dios, dice. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando? Bueno, tiempo después vemos en Hechos 8, un señor que venía de Jerusalén, iba a Etiopía, ¿se acuerdan del tío Eunuco? ¿Alguna vez han leído eso, verdad? Y Felipe, que es el predicador, se encuentra leyendo este pasaje, precisamente va leyendo Isaías 53. Y la pregunta que se hace el etíope es la nosotros, ¿de quién está hablando aquí? ¿De una persona que no nos iba a caer bien, que no nos iba a gustar? ¿Quién es este de que está hablando aquí? Sigue diciendo, versículo 3. Este, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, quiere decir que va a sufrir, ¿verdad? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, versículo 4, llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue diciendo ahí, ¿de quién está hablando aquí? ¿Qué personaje es este? De que está hablando aquí que va a ser destruido y abatido por nosotros, que lo van a golpear, que va a sufrir, que va a llevar nuestros pecados. ¿Estaría hablando de Justin Bieber? Obviamente que no. ¿Estaría hablando de algún presidente? ¿Estaría hablando de Miguel Hidalgo? ¿Estaría hablando de quién? Y de ahí precisamente parte Felipe para hablarle a Etíope sobre Cristo, porque está hablando de Jesús. Tú sabes que está hablando de Jesús. Es una profecía que se cumple
perfectamente en Jesús. 300 de estas profecías en el Antiguo Testamento, más de ellas, cumpliéndose en una sola persona, en el Señor Jesús. Sigue diciendo nuestro estudio, Salmo, lo puedes ver, lo puedes seguir leyendo con todo gusto, y lo puedes comparar con Juan 19, y se nos explica lo que sufrió Jesús cuando fue llevado ante Pilato, cuando fue escupido, cuando fue maltratado. Hay muchísimas evidencias de ello. Déjame presentarte un libro que lo puedes conseguir tú seguramente aquí. ¿No? Gracias. Este libro es bien popular, ¿verdad? Evidencia que existe un veredicto. Lo puedes buscar. Se llama Evidencia que existe un veredicto, y lo escribió el señor Cepeda McDowell. Hace muchos años lo escribió. Él presenta 60 profecías sobre Jesús. 60 nada más. Y las estudia, las analiza detalladamente. Y dice, la conclusión es: no puede ser que se refiera a alguien más. Lo que profetiza el Antiguo Testamento se refiere a Jesús. No hay de otra. Voy a poner aquí la copia para que lo puedas ver. Puedes conseguir, puedes invertir en esto. Yo sé que de repente a veces cuesta, pero si hay un libro que te puede ayudar, obviamente después de la Biblia, ¿verdad? Libros como este. Ok, Salmo 49:9, la traición de Judas. En el Salmo 49:9 dice que el que comía con él lo iba a traicionar, iba a levantar su calcañar en contra de Jesús. ¿Cómo es posible que esto se pudiera decir tantos años antes de Jesús? 1000 años antes de Jesús, por David. Es imposible. Ok. Ahora, las profecías. Solamente hay 3 posibilidades en cuanto a las profecías que vemos en la Biblia. Número 1, que se hubieran cumplido deliberadamente. Es decir, que a propósito la gente que andaba con Jesús y Jesús mismo hiciera cosas para que concordaran con lo que se había profetizado. Por ejemplo, lo del burrito, lo del asno. Que llegando a Jerusalén se acordara a alguien: la profecía decía que hay que entrar en un asno, vamos a buscar un burro para el Señor. Esa es una posibilidad. Que lo hubieran cumplido a propósito, deliberadamente. Número 2, que se hubieran cumplido por coincidencia, ¿verdad? La primera, déjame acabar con la primera. Vamos a suponer que lo hicieron deliberadamente, a propósito. Eso significa que alguien que anduvo con Jesús tenía que andar atrás de Jesús durante su ministerio. Es más, desde antes de nacer Jesús, con un libro, ¿verdad?, checando que todo se fuera cumpliendo. Van a nacer Jesús, tiene que nacer en Belén. Imagínate tú que alguien anduviera detrás de José y de María con un libro checando las profecías para que se cumplieran todas, y que llegando Jesús a tal edad anduvieran atrás de check, todas se han cumplido. Es imposible, es tonto pensar que eso pudiera ocurrir. No ocurrió así. Número 2, que fuera por coincidencia, que fuera simplemente por coincidencia, y que busqué cosas que dio exactamente como había dicho Isaías 750 años atrás. Eso es absurdo, es imposible. O la tercera opción: ¿por qué se cumplieron las profecías? Dios las cumplió con su providencia, Dios las cumplió con su majestad, con su poder. No hay de otra, esa es la única. Déjame ilustrártelo de esta manera. Precisamente es una ilustración que presenta McDowell en su libro. Vamos a suponer que fueron coincidencia. McDowell en su libro escogió 8 profecías nada más. Dice: estas 8 profecías no se pudieron haber cumplido a menos de que Dios lo hubiera hecho con su poder, con su providencia, con su majestad. Si hubiera sido al azar o por coincidencia, tendríamos que ilustrarlo de esta manera. Para que fuera al azar, para que fuera solamente coincidencia, piensa en esto: las probabilidades de que estas 8 profecías se cumplieran en un solo hombre, en Jesús, serían de 1 a la 17ª, se dice, ¿verdad?, o 17ª potencia. En términos matemáticos sería 1 a la 10ª o a la 17ª potencia. En términos de números sería una posibilidad en ¿cuántos millones aquí? Dale, es una centena, millones, no sé cuántos es el problema. No sé cuántos billones o trillones acaba de ser.
Pero esas son las posibilidades de que estas 8 profecías que menciona Marco se cumplieran por coincidencia. Una manera de ilustrarlo sería esta: que en el estado de Texas lo cubriéramos todo con monedas de plata y que llegara a una altura de 60 centímetros. Lleno todo el estado de Texas de monedas de plata. Que marcáramos una de esas monedas con una X y que la echáramos ahí y las mezcláramos todas. Tenemos todo el estado de Texas, que es el estado más grande de Estados Unidos prácticamente. Es el segundo más grande. Lleno de monedas de plata, todo el estado, 60 centímetros de alto, una moneda marcada, y que a un hombre vendado de los ojos le dijéramos: ve y saca esa moneda. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? De que la primera lo sacara. Así son las probabilidades de que las profecías sobre Cristo se hubieran cumplido al azar. Eso no te lo dicen en la escuela, eso no te lo platican en la clase de historia o en la clase de ciencia. Nos dicen que hubo diferentes eras en la etapa de la historia del mundo, que tenemos tantos millones de años de existencia, que hubo una era paleozoica, mesozoica, etc. Que el hombre fue creado de la nada o no fue creado, sino que es el resultado del Big Bang, de esta gran explosión, y que estamos aquí simplemente como producto de la nada. ¿No es cierto? Dios nos creó con un propósito. Dios vio nuestra necesidad y mandó a Cristo a morir por nosotros a la cruz del Calvario, y tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. El plan es llevarnos con él al cielo si es que obedecemos el Evangelio y somos fieles. Dios tiene una morada eterna preparada para nosotros, nos quiere llevar allá. Esto, jóvenes, le da sentido a nuestra vida. Nada más le da sentido. El tiempo nos está acabando y quisiera abarcar más cosas. Hay diferentes profecías en particular, pero déjame saltar todo lo que tiene que ver con ciencia, con historia. Se nos fue el tiempo. Ya que se ve 5 minutos todavía, ¿verdad? Nada más esto rapidito. ¿Te acuerdas cuando alguna vez oíste que la tierra estaba sostenida por columnas o por ranas? ¿O has visto esa imagen de Atlas sosteniendo el mundo? ¿Sabías tú que la Biblia lo dice mucho tiempo atrás en el libro de Job? Que es el libro más antiguo de la Biblia. Dice que la tierra está suspendida en la nada, Job 26:7. ¿Qué tal, por ejemplo, en cuanto a la sangre? ¿Sabías tú que antes desangraban a la gente para quitarles enfermedades, les drenaban la sangre, pensando que esto les hacía bien? La gente se murió de modo, porque estaban sacando la sangre. En Levítico 17:11 se nos dice: la vida del animal está en la sangre. Dios sabía estas cosas, Moisés lo sabía. La ciencia no lo descubre hasta mucho tiempo después, que la sangre llevaba nuestro signo. Pero la Biblia es inspirada por Dios, quizá más que nada, jóvenes, por eso, por el elevado pensamiento bíblico. Y esto, hermanos, jóvenes, creo que si nos quedan 5 minutos. La Biblia es el único libro con esta característica, y ninguna otra religión lo tiene. El Corán, por ejemplo, es el libro sagrado de los musulmanes, dice: ama a los que te amen, y los que no te amen a ti, mátalos, destruyelos. El budismo, por ejemplo, nos dice: no importa realmente amar, porque si te portas bien, en la siguiente reencarnación vas a ser algo mejor, ¿verdad? A lo mejor te tocó ser cucaracha, no puedes reencarnar en perro, y si te va mejor, la siguiente reencarnación reencarnas en humano. No tiene sentido. En la mitología griega, por ejemplo, dice: témanme, esto lo que tiene que hacer. Tengo que influirles temor, los dioses del Olimpo influían temor en la gente tenía que respetarlos. De repente explotaba el volcán, o es porque Danubio se volvió loco y está enojado Hades. La filosofía pregunta: ¿qué es el amor? No sabe. La cultura en la actualidad, estamos en una crisis sobre el amor, porque el amor dice que es una debilidad. Estados Unidos era un país de amor, caracterizado por amar. Se está convirtiendo en un país egoísta, como lo está convirtiéndose en muchos países del mundo, inclusive México. Un país de egoísmo, un país en el que pensamos en mí nada más, y no quiero compartir con nadie más. Yo primero. Ya cuando estoy satisfecho yo, a lo mejor te doy algo si me sobra. Esa no es la cultura que encontramos en la Biblia. La Biblia tiene un pensamiento
sobre el ser humano más elevado. Él nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tenga no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué amó Dios al mundo? No sabemos. Le amamos porque Él nos amó primero. Y le amamos porque Él es nuestro Dios. Pero no hicimos nada para merecer ese amor. Ese amor en la Biblia se conoce como ágape, ¿verdad? Es el término griego. Un amor incondicional, que no espera nada a cambio. Ese pensamiento, hermanos, amigos, es algo que la gente no entendía en la época del apóstol Pablo. En 1 Corintios 1:23 dice que para los griegos el hablar del Evangelio era una locura. Imagínate tú que estoy presentándote a tu Dios, y el Dios que te presento es un Dios crucificado, es un Dios muerto. Decían los griegos, yo no puedo adorar a ese Dios. Mis dioses, decían los griegos, son Apolos, son Hércules, son gente poderosa, no gente que es derrotada. Pero Cristo no fue derrotado. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y venció la muerte, resucitó al tercer día. Ese concepto, esa idea es algo que la gente no puede entender por sí sola. La Biblia es inspirada por Dios por ese elevado pensamiento de pensar en sacrificarse uno por los demás. Ningún otro libro hace eso. Y a menos de que ese amor y esa característica esté en nosotros, no entenderemos realmente lo que es Dios y lo que es la Biblia. Ni la arqueología, ni la lógica, que también pueden ser cosas que nos ayudan a comprobar la existencia de Dios, a comprobar la evidencia de la autenticidad de la Biblia, van a ser suficientes. Hay que entender la Biblia, dándole la chance a Dios, estudiándola, analizándola. Date tiempo durante el día de leer la palabra de Dios. No hay ningún libro que se le compare, ni en su belleza, ni en su método, ni en su fin. No solamente Dios nos dio su verdad, nos dio su verdad con un estilo, fíjese. Nos dio su verdad con mucho cuidado, para que nos gustara, para que fuera placentera. Lee, por ejemplo, los Salmos, ve la belleza de la poesía, lee el libro de Proverbios, ve la belleza con la que Dios presenta su verdad. Es un libro único. Dale chance a Dios. Mañana hablaremos de la segunda parte de esta lección, de cómo nos llegó la Biblia, de si el texto es confiable, el texto que tenemos, si podemos confiar en él, de cómo se llegaron los libros a confeccionar el canon de las Escrituras. Esa va a ser la segunda parte de la clase de mañana. Para que nos acompañen, siempre se nos ha ido. Nos vemos si Dios quiere, y que tengan una buena tarde. Podemos bajar, las hermanas pueden bajar, pueden meterse al auditorio, solamente las hermanas, las mujeres todavía no acaban. Así que los jóvenes, varones, pueden bajar, pero tienen que quedarse ahí fuera. Venga, apuntar a Marta.